24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes, con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Se cierra el diálogo, dice el ministro del Interior John Reinberg, mientras la CONAIE acusa al Ejecutivo de incumplir los acuerdos planteados en el primer acercamiento. Alcaldes de Cotacachi, Antonio Ante y Otavalo instan a las autoridades y el movimiento indígena a retomar el diálogo con la mediación de la Iglesia Católica. Ecuador se mantiene firme en la lucha global contra el narcotráfico y la minería ilegal, dice el presidente Daniel Noboa en un mensaje a su homólogo estadounidense Donald Trump. El precio del gas doméstico se mantendrá en $1.65, aclara el Ministerio de Ambiente y Energía. Los costos de las tarifas de comercialización serán canceladas por Petroecuador. Una balacera se reportó en los exteriores del Hospital Monte Sinaí en Guayaquil. El incidente no dejó heridos ni fallecidos. La Organización de Estados Americanos, OEA, y Ecuador suscriben un memorando de entendimiento para cooperación en materia de seguridad. Las Fuerzas Armadas detienen a 5 integrantes del Frente Oliver Sinisterra en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, donde la semana pasada el gobierno desmanteló campamentos de minería ilegal. En la información internacional, Estados Unidos prepara nuevos aranceles para Colombia tras recientes fricciones diplomáticas entre Donald Trump y Gustavo Petro. Y abrir Bolivia al mundo es el ofrecimiento de Rodrigo Paz tras vencer en la segunda vuelta presidencial el pasado domingo. Con el auspicio de Supermaxi, el placer de comprar. Operativa 29 de octubre. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. De momento permanece roto el diálogo entre las autoridades de gobierno y la dirigencia indígena, que mantiene la paralización principalmente focalizada en la provincia de Imbabura. Varios de los dirigentes acusan al gobierno de no cumplir con los acuerdos, mientras el gobierno acusa también al sector indígena de romper el diálogo por falta de decisiones dentro de las organizaciones. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Notimundo Estelar en este inicio de semana. Estamos el lunes 20 de octubre. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para esta jornada.
Conversaremos con Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la CONAIE. Hablaremos acerca, por supuesto, del paro nacional. ¿Se establece un diálogo con imposiciones por parte del movimiento indígena? Pues lo vamos a revisar en esta entrevista. Estaremos también en diálogo con el abogado Santiago Begdash, denunciante de la Liga Azul. El caso Liga Azul, sentencia de Verduga y Loor será de 1 año. Se reduce, pero ¿cuáles son las razones? Le preguntamos. Y con Romina Muñoz, la viceministra de Cultura y Patrimonio, hablaremos acerca de la nueva sede para el Museo Nacional del Ecuador. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM. Y FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo. Participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD y 6 airbags para tu seguridad. Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación. Presten mucha atención, el código de hoy, 20 de octubre, es tu día, tu música. Sorteo 23 de diciembre del 2025. FM Mundo, 20 años, haciendo historia. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Un día antes de instalar las mesas técnicas entre el gobierno y dirigentes indígenas de Imbabura, el Ejecutivo señaló que no existen condiciones para continuar con el proceso de diálogo. El Ministerio de Gobierno apuntó a imposiciones por parte del movimiento indígena antes de entablar las conversaciones, lo que dijo altera los términos acordados antes del diálogo. El ministro de Interior, John Reinberg, apuntó al movimiento indígena por cerrar la puerta al diálogo y los acusó de incumplir los acuerdos alcanzados en el primer acercamiento. Hubo un diálogo, pidieron un diálogo, estuvimos en el diálogo como gobierno, llegamos a acuerdos que nosotros hemos cumplido y acuerdos que ellos no han cumplido. Ellos se encargaron de cerrar la puerta a este diálogo. Ellos no llegaron a entender que lo que estábamos haciendo era bastante importante entre los dos. Pero bueno, gobierno cumplió, ellos no cumplieron, se cierra el diálogo. A partir de ahora, cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos. Ahora estamos en que nosotros no nos vamos a sentar a dialogar, nosotros no vamos a estar en eso, bueno, la represión no ha continuado, como lo hemos dicho y usted lo ha visto. La policía no ha salido allá, los militares no han estado. Ellos, cuando tuvimos el enfrentamiento, fueron ellos los que vinieron a atacar a la fuerza. Y eso fue lo que sucedió. Y en ese momento la policía actuó. El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, alertó sobre un cambio de actores que tenían previsto intervenir en las mesas técnicas en vulneración de los compromisos adquiridos entre las autoridades y la dirigencia indígena. Además, reconoció que el gobierno no podía ceder ante ciertas exigencias como la liberación de los 12 detenidos y procesados por presunto terrorismo en Otavalo. Como el paro ha sido focalizado en la provincia de Imbabura, nos hemos reunido con las organizaciones que tienen legitimidad desde el movimiento indígena en Imbabura. Se habían llegado a algunos acuerdos, hay otros a los cuales no nos podemos comprometer, como por ejemplo a liberar a 12 personas que se encuentran presas. Eso quiere decir que quieren que haya una injerencia en la función judicial. ¿Y qué pasó el día de ayer? El día de ayer sale un comunicado en donde nos cambian completamente los actores. No nos vamos a meter en problemas internos de cada una de las organizaciones, pero nosotros lo que hacemos es respetar su estructura y su autogobierno, su autodeterminación, pero no vamos a llegar con otras condiciones. No existen condiciones para dialogar mientras continúa la represión, señaló la CONAIE en respuesta a la postura adoptada por el gobierno. A través de un comunicado, la Confederación insistió en la liberación de los 12 detenidos en Otavalo y actualmente procesados por presunto terrorismo y cuestionó el despliegue de la fuerza pública en territorios, según dijeron, del movimiento indígena. Pese a esto, la CONAIE reconoció que la salida a la crisis apunta a un diálogo nacional y transparente sin caer en conversaciones condicionadas. Además, hizo un llamado a cesar la represión por parte de policías y militares, así como para ser reconocidos como interlocutor legítimo.
Los alcaldes de Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante instaron a organizaciones indígenas de Imbabura y al gobierno a retomar el diálogo en base a los acuerdos preliminares alcanzados en la reunión del 16 de octubre. Mediante un comunicado conjunto, las autoridades hicieron un llamado a buscar la paz y la unidad de la provincia para continuar con las conversaciones. La Federación de los Pueblos Quichuas de Imbabura también exhortó a las autoridades a retomar de manera inmediata el diálogo para evitar enfrentamientos entre la población y la fuerza pública. Las comunidades insistieron en que el canal de conversación se mantiene abierto con representantes gubernamentales, gobiernos locales de Cotacachi y Otavalo, con la presencia de autoridades de la iglesia en Imbabura. Y el alcalde de Antonio Ante, César Escobar, reveló que durante la semana pasada autoridades locales participaron en 3 reuniones previas en las que las partes pidieron desmilitarizar las comunidades indígenas a cambio de la habilitación de las vías, algo que hasta el momento no ha sucedido. Al iniciar la 5ª semana del paro, el alcalde instó a entablar de manera definitiva un diálogo que permita cesar las movilizaciones y paliar los efectos económicos sobre la provincia de Imbabura. Vivimos este día con incertidumbres del día 29 respecto de las paralizaciones que han afectado especialmente a la provincia de Imbabura y a los 3 cantones, sobre todo Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante. Estamos esperando de que se dé una solución definitiva, porque cada día que pasa hay una profunda herida tanto en lo económico como en lo social que se está abriendo cada vez más, y mientras más se abra esta herida, más difícil va a ser sanarla. Por eso es que hemos desde el día 1 tratado de hacer sentar a las partes involucradas, puedan conversar, para que quienes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo entendamos la profunda afectación que estamos haciendo hacia el cantón, y esperemos de que hoy día pueda haber luces respecto a la solución, a pesar de que hay algunos comunicados que ponen en riesgo esas conversaciones de hoy, pero vamos a insistir, porque la gente, como decía, día 29 está realmente angustiada y muy preocupada por lo que está sucediendo. El alcalde Escobar también lamentó que en los 29 días del paro el cantón Antonio Ante registrara pérdidas por encima de los $15 millones, reflejado en afectaciones en las actividades comerciales. Cálculos ya técnicamente, y establecíamos que la pérdida diaria, no solamente en el sector comercial, sino en las diferentes actividades productivas, bordeaba los $400,000 diarios. En un feriado, obviamente, esa cifra se triplica, por lo que en lo que vamos ya de los 29 días, solo aquí en el cantón hay una pérdida de $15 millones que va a salir del bolsillo de todos quienes ejercen actividades económicas de una u otra manera. Y eso obviamente preocupa, alarma, porque puede haber un fuerte quiebre en la economía local, por lo que desde el municipio estamos trabajando en 2 partes. Primero, entender los puentes entre las partes involucradas para que conversar y a solucionar. Y lo segundo, en establecer esas medidas económicas desde nuestra competencia para darle a la gente una oxigenación respecto a la parte económica. Por ejemplo, hemos decidido ya no cobrar cargos y multas en el tema del agua, al menos hasta diciembre. Si esto se va extendiendo, revisaremos los plazos, no hacer cortes del servicio por falta de pago. Y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, también se pronunció en torno al diálogo roto entre el gobierno y representantes del movimiento indígena en Imbabura. El alcalde hizo un llamado a las partes a entablar conversaciones para cesar el paro. Ningún quiteño, ningún ecuatoriano quiere en este momento momentos de zozobra. Nadie quiere, por ejemplo, movilizaciones. Todos queremos estar en paz, pero sí los llamados a generar esa paz no lo hacen con responsabilidad. Estoy pensando en el gobierno nacional y quienes están al frente de las movilizaciones, sentándose seriamente, no borrando las diferencias, porque en este momento creo que sería una locura creer que no tenemos o no hay diferencias en, digamos, quienes manifiestan una posición, por ejemplo, a favor de la eliminación del subsidio al diésel, quienes manifiestan una posición, por ejemplo, en contra de la eliminación del subsidio al diésel. Esas diferencias están, pero tienen que encontrarse en puntos mínimos, si no lo que vamos a terminar nuevamente es con una sociedad muy enfrentada. Además, Muñoz se refirió a los enfrentamientos registrados entre la fuerza pública y manifestantes en los sectores de San Miguel del Común y Santa Anita en el norte de la ciudad, y dispuso la activación del sistema de protección de derechos de Quito.
Yo le pedí ayer en la noche, tuve una conexión alrededor de las 9 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, con el equipo más social. Y claro, sí es cierto que tenemos niños con crisis de pánico, sí es cierto que tenemos niñas con crisis de angustia, sí es cierto que tenemos adultos mayores con afectación en sus vías respiratorias. Algunos utilizan oxígeno, por ejemplo, imagínense lo que es estar sometido a una gran cantidad de gases lacrimógenos. Si es que esto es así, vamos a desplegar un equipo que esperamos que se le dé la garantía, evidentemente, para que pueda hacer un trabajo de atención a las familias que han resultado afectadas o más afectadas en este momento. Y al cumplirse los 29 días del paro, el ex viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer, reconoció que el diálogo debe ser una herramienta inagotable para la democracia y no puede quebrantarse. Sobre esto dijo, encontrar coincidencias con propuestas claras y transparentes debe ser la base de todo para cesar las tensiones. Pienso yo que el punto de partida debe ser bajar el nivel de hostilidad. No se puede sentar en una mesa de diálogo con el cuchillo entre los dientes. Claro. Es decir, no podemos establecer una conversación si es que estamos con imposiciones. Si yo voy y me siento solo con la UNORCAD, con la FICI en Imbabura, no me estoy sentando con quien abarca todas las organizaciones como es la CONAIE. Considero yo que sí se puede llegar a una tregua y para eso se tiene que buscar facilitadores. Recuerdo yo en el 2022 el papel fundamental de la iglesia, el papel fundamental de la academia que facilitó las mesas de diálogo. Una vez entablado el diálogo, según Castañer, las responsabilidades del gobierno debe ser atender la deuda social con el movimiento indígena, esto a través de la inversión en zonas rurales. Siempre habrá espacio para reconstruir, no podemos ponernos una venda en los ojos sabiendo que hay necesidades. Tal vez las acciones que está tomando el gobierno, estos temas de los bonos, estos temas pueden ser temas parches, pueden ser temas del momento, pero hay que ir a lo profundo, hay que ir a esas necesidades profundas. Y para mí, por ejemplo, se me ocurre, nos ahorramos 1.000 millones en subsidios al diésel. Muy bien, de esos 300 millones de sus 1.000 millones, 300 millones de dólares va a un fideicomiso para atender necesidades exclusivas de la ruralidad, servicios básicos, educación y salud. Y Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, denunció que el gobierno intentaría dividir al movimiento indígena y exigió un aumento de salario básico para compensar el aumento del precio del diésel tras la eliminación del subsidio. Ya han saqueado por más de 50 años, pero la economía, la salud, la educación de las nacionalidades están destrozadas. Nuestros ríos contaminados, nuestras cascadas contaminadas, nuestros territorios contaminados. No más explotación petrolera ni minera en la Amazonía ecuatoriana. Por eso nos levantamos, compañeros y compañeras. Así como alzan los precios de los combustibles, el sueldo de todos los pueblos del Ecuador entero tiene que ser de $650, el sueldo básico. Eso es la demanda de la Amazonía ecuatoriana. En la asamblea del fin de semana, las nacionalidades amazónicas resolvieron declararse en movilización permanente, oponerse a la consulta popular y la asamblea constituyente, por considerar que atentan contra los derechos conquistados. Además, expresaron su solidaridad con Imbabura, epicentro de las manifestaciones, y condenaron el accionar de las fuerzas del orden y el cierre de radios comunitarias. También decidieron desconocer a la Secretaría de Pueblos por supuestamente dividir y debilitar a las organizaciones amazónicas. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El ministro del Interior, John Reinberg, ratificó la decisión del gobierno de dar por cerrado el proceso de diálogo con el movimiento indígena y advirtió que cualquier cosa que ocurra será responsabilidad de dicha organización. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con...
Hacemos contacto a esta hora con Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la CONAIE, el paro nacional, un diálogo con imposiciones. ¿Cuál es la opción de diálogo cuando parece que de ambos lados se ha cerrado esta posibilidad? Por un lado las exigencias, por otro lado el incumplimiento de los acuerdos. Ercilia, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes te saluda, bienvenida. Estimado Fausto, muy buenas noches, gracias por el espacio. Primeramente decir que el movimiento indígena está en resistencia en ejercicio del derecho constitucional garantizado en el artículo 98. Frente a esto, la respuesta del gobierno nacional, ¿cuál ha sido? Es represión brutal sin precedentes en la historia del Ecuador por vía aérea y terrestre. Y tanto es así que el sobrevuelos no ha cesado, sobre todo en el cantón Otavalo, y eso está dejando una grave crisis emocional, una violencia psicológica que afecta sobre todo a niños, adolescentes, jóvenes, adulto mayor. Por otro lado, también en este contexto del paro, el gobierno nacional ha cometido y sigue cometiendo delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque el convoy humanitario, supuestamente el convoy humanitario, lo que ha traído o ha generado resultados es asesinatos en la provincia de Imbabura, en la provincia de Loja, heridos de gravedad, desaparecidos, 12 rehenes que hoy mismo, 12 hermanos son rehenes del gobierno nacional, que legalmente la función judicial la semana anterior debió haber pero ahí quiero hacer una puntualización. Sin embargo, eso no ha sucedido, estimado Fausto. Ahí quiero hacer una puntualización, porque ustedes exigen la liberación de los 12, pero hay un proceso judicial, un debido proceso que se sigue, no por una decisión del presidente, del ministro del Interior o de las autoridades de gobierno se va a dejar libres o la fiscalía puede abstenerse de acusar a los 12 detenidos. Recordemos también lo que ocurrió, en qué contexto fueron detenidas estas personas, y hay un debido proceso. Ha habido en otros casos en los cuales incluso se los ha liberado. No es una decisión que deba o que debería adoptar las autoridades de gobierno. Bueno, estimado Fausto, hemos estado en la audiencia. Primero que hay que aclarar y puntualizar que la detención fue ilegal. Segundo, el traslado de la provincia de Imbabura hacia otra provincia es inconstitucional, tomando en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional, el caso de la nacionalidad guaraní. Y tercero, ahorita, ¿por qué está como rehenes? ¿Por qué lo decimos? Porque la función judicial no ha actuado con total transparencia. Nadie está negando que existe un incendio. Y no por el hecho de que haya un incendio, como por ejemplo pasó el caso de la Contraloría, quiere decir que alguien que estuvo viendo o alguien que pasó por ahí es culpable, estimado Fausto. Pero sí, yo entiendo. Y en la audiencia, el señor fiscal no ha presentado ninguna prueba, no hay ninguna evidencia que los 12 haya portado en sus manos armas o que haya registrado una fotografía, un video. Es decir, absolutamente no hay ninguna prueba y por tanto son inocentes, no tienen nada que ver, no son culpables. Entonces, entiendo su posición, Ercilia, pero lo que ocurre es que alguien pasa por ahí casualmente, caso de la Contraloría, un falso positivo, en caso de Otavalo tampoco se descarta. Pero todo eso tiene que demostrarse ya en la fiscalía, eso no es algo que deba discutir. Exhaustiva, estimado Fausto, hizo sancionar a los responsables, pero no puede vincular estos hechos al movimiento indígena. Todo esto, estamos de acuerdo que esto deberá probarse dentro del proceso judicial. Estas son las instancias que corresponden. Ahora hablemos sobre el diálogo como tal. Estamos para cumplir un mes de paralización y hay un hecho cierto, evidente, que está clarísimo. Es la provincia de Imbabura la que está paralizada. Ahí se ha hablado de división, se ha hablado de una falta de liderazgo de la CONAIE. Vemos cómo en efecto no han plegado a esta medida, al menos no con el tipo de no tan radical como ha ocurrido en Imbabura, en Otavalo en concreto. No ha ocurrido esto en la Sierra Centro, en la Sierra Sur. Hay también una ausencia, se ha dicho, de liderazgo de la CONAIE
por qué esta paralización se concentra o se focaliza en una provincia donde además se anunció, hemos visto, los escuchamos a parte de los dirigentes, un acuerdo y no se cumplió, no se dio, no se concretó. ¿Qué está fallando? Estimado Fausto, ninguna coyuntura, ningún momento es igual a lo anterior ni a lo futuro que venga. ¿Cuál es la diferencia Pero ahora? Lo que sí puede decirse es que el 18 de septiembre la resolución fue un paro nacional inmediato, indefinido, acorde a la realidad de cada uno de los territorios. Pero no ha sido y eso nacional. Se ha cumplido en un 100%. Sí, efectivamente, este paro es un hecho atípico, sí, porque cumple ciertas características, los cuales no han cumplido, por ejemplo, las marchas, movilizaciones, el levantamiento indígena. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, el movimiento indígena siempre se ha caracterizado como un movimiento pacífico, trabajador. ¿Cuál es la diferencia de las paralizaciones? Esta apertura al diálogo, pero lo que ¿quién ha respondido con ola de violencia, con represión, con persecución, con hostigamiento, inclusive causar miedo y terror? Pero ha sido desde el gobierno nacional. Pero posterior a esos hechos que usted menciona, posterior a lo de Otavalo, posterior a algunas detenciones, posterior a los hechos que los analizaríamos en otro momento, en otro contexto, hablando ya del diálogo, se dio un acercamiento con algunos representantes de organizaciones de la provincia de Imbabura. Se llegó a un acuerdo inicialmente. Lo desconocen otros dirigentes, lo desconocen otras organizaciones. La CONAIE no ha tenido la fuerza, usted lo reconoce, esto es lo que ustedes llaman atípico. La CONAIE no ha tenido la fuerza de convocatoria para este paro que se dijo, o lo llaman paro nacional, ha sido un paro provincial, focalizado, no ha tenido el efecto que ustedes esperaban, y esto por algo será. ¿Cuál es el error que ustedes reconocen dentro de este proceso de paralización? Cuando no arribamos a un diálogo, vamos a un mes de paralización donde incluso sus propias organizaciones, varias de las organizaciones de base, han dicho estar abiertas a la posibilidad de diálogo, y a la vuelta de la esquina los desconocen. Bueno, primero, estimado Fausto, sí se debe informar que el paro no ha sido únicamente en la provincia de Imbabura. Se ha registrado en Pichincha, en San Miguel de Común, en este momento mismo, por ejemplo, en Saraguro. Y así podemos ir poniendo ejemplos en el resto de provincias, en Chimborazo, en Bolívar, en Sucumbío, etcétera, etcétera. ¿En qué parte de Chimborazo está paralizado ahorita? Ha funcionado acorde a la realidad, pero aquí la supuesta mesa de diálogo que se instaló la semana anterior, al cual nosotros acudimos por responsabilidad, porque esta decisión fue tomada colectivamente con la participación de organizaciones a nivel nacional. No es una decisión de la dirigencia de la CONAIE. Las decisiones en el movimiento indígena, como usted muy bien lo conoce, estimado Fausto, es horizontal. Es horizontal, no es vertical, que viene una decisión de la máxima autoridad y cúmplase. Entonces, en este sentido hemos sido también respetuosos de la autonomía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, por ejemplo, el caso de Imbabura de la Sierra Norte, en el cual se habría instalado esta supuesta mesa, en el cual los participantes han salido con mucha indignación, y tuve la oportunidad de escuchar de primera mano, digamos, muy de cerca, minutos después, cómo salieron hombres, mujeres con lágrimas en los ojos, en el cual se sintieron que habían sido manipulados, utilizados, que simplemente fue una narrativa y era un diálogo de sordos y mudos, que nunca se escuchó. Y es más, no quedó ninguna evidencia, no hubo un compromiso, una responsabilidad. Y en eso más bien siempre se ha estado insistiendo que todo diálogo debe ser pues en marco de derechos, en marco de Estado plurinacional, intercultural, pueblos indígenas y el Estado ecuatoriano, y no solamente con el Ejecutivo. Recordemos, Fausto, aquí por ejemplo la Asamblea Nacional ha aprobado leyes inconstitucionalmente, por ejemplo.
Tenemos la función judicial que no ha resuelto casos de procesos de criminalización, y así en los 5 poderes del Estado. Pero entonces, yo recuerdo que en ese el tema del diésel, esta movilización se da por varios factores, por esas decisiones autoritarias, por las políticas públicas que no han sido consultadas. ¿Acaso, por ejemplo, de acuerdo al artículo 57 de la Constitución y los convenios internacionales, los pueblos indígenas debieron haber sido consultados? Por decir, el decreto 126 jamás fueron consultados. Entonces, estos hechos que incluso en un momento se trató de cooptar la Corte Constitucional, la decisión autoritaria que inclusive debilita la democracia. Lo que pasa es que estamos mezclando un montón de el temas. Gobierno nacional ha aprovechado todo este espacio, inclusive para perdonar o para dejar en cero las deudas ante el SRI. El problema es que, Ercilia, en un principio... se ha maquinado, entonces, por eso han sido las causas por las cuales el movimiento indígena se ha plegado al paro nacional. En un principio se habló, y esto se ha mantenido, respecto de la eliminación del subsidio al diésel. Ustedes piden la derogatoria del decreto 126. Este ha sido, digamos, el único punto que lo han mantenido como tal. Pero en el camino ya hablamos del tema de la criminalización, en el camino hablamos de la liberación de los detenidos, en el camino hablamos, por ejemplo, usted menciona también el tema de las leyes, están siguiendo su curso, incluso en las demandas de inconstitucionalidad. No sé si es que desde el sector indígena se ha puesto algún tipo de demanda de inconstitucionalidad a varias de las leyes que están ya siguiendo ese trámite en la Corte Constitucional. Hoy por hoy se habla incluso de el incremento del salario básico unificado, es decir, se han ido diversificando los temas que son motivo ahora de la protesta, y esto también genera cierta confusión también entre la gente de las comunidades, la gente de las organizaciones. Cuando se le pregunta, están conscientes del decreto 126, pero no están tampoco claros en si son 1, 2, 3, 4, 5, 10 puntos en concreto los que están solicitando. ¿Cómo sentarse a una mesa de diálogo en estas condiciones? Estimado Fausto, volvemos nuevamente, recordemos que las resoluciones del 18 de septiembre no es solamente por el diésel. 1, 2, no es la eliminación del subsidio, porque de acuerdo al estudio con cifras oficiales del mismo Petroecuador, no habría tal subsidio. Revisando los datos entre 2019, 2020, 2021, no ha habido déficit entre la producción y la comercialización, más bien hubo superávit. Pero hoy por hoy, si bien es estamos importando más de lo que producimos. En el año producimos. 2022, 2023, 2024 y este último año de 113 millones. Eso debe transparentar lo que sucede con el decreto 126. Lo que ha hecho el gobierno nacional es incrementar el precio del diésel. ¿Por qué? Porque la producción nacional cuesta $1.05. La importación cuesta $2.50. Y al establecer como techo $2.80, lo que está es haciendo un incremento y con una proyección que dejaría sobre los $4. ¿Para qué? Para precautelar las jugosas utilidades de las empresas importadoras. Y si nosotros analizamos el tema de las importaciones, en ningún país del mundo ha sido la alternativa para resolver los problemas económicos, pero una producción que igual garantice el consumo nacional y a la vez también que permita exportar, ahí sí nosotros vamos a tener ingreso de divisas y por tanto vamos a fortalecer la economía. Pero ustedes se están oponiendo a la extracción de crudos, se están oponiendo a la minería. La otra propuesta que está en el decreto en la resolución del 18 de septiembre es el IVA, la reducción del IVA del 15 al 12% que no ha cumplido con el objetivo de combatir la inseguridad. La otra propuesta que está, que simplemente políticas públicas en atención a la consulta popular en caso de Quimsacocha, de Yasuní, de Chocó Andino, en el cual el país y la consulta a nivel local respondieron que no es en estas condiciones, Ercilia, sino más bien hay que proteger, conservar el agua porque el agua es vida. Por el tema de la inversión en el sistema sanitario, la grave crisis que está atravesando en el sistema educativo,
en medio de esta gran crisis que ni siquiera tiene gas en los hospitales, pero el gobierno nacional, tan irresponsable, invierte 60 millones en una consulta popular que no va a resolver los grandes problemas. Y no solamente esta consulta, la historia nos dice, desde el retorno de la democracia en el Ecuador, nosotros hemos tenido 14 consultas populares, pero ninguna de ellas ha dado solución, estimado Fausto, y debemos actuar con mucha responsabilidad. Cuando decimos que no existen recursos, entonces estos escasos recursos debemos saber administrar de una forma eficiente, de una forma responsable, y las políticas públicas deben estar en función del beneficio de la mayoría de la población ecuatoriana, sobre todo seguridad, reactivación económica en producción, Ahora, en turismo, Ercilia. otra alternativa económica y no precisamente el extractivismo que tanto daño hace a la naturaleza. Y para ir un poco a lo de fondo ahora, para la economía. Para ir un poco a lo de fondo ahora, estamos ya frente a una posición del gobierno de dar por cerrado el proceso de diálogo con los antecedentes que ya todos conocemos. Desde la organización indígena, desde quienes están liderando esta paralización, han mantenido también una posición de cerrarse a esta opción de diálogo. En el medio está una gran cantidad de ciudadanos, gente de a pie, gente de negocios pequeños. No me estoy refiriendo a las grandes industrias, me estoy refiriendo a todos en general, a gente que está sufriendo las consecuencias de esta paralización, de este bloqueo. Hemos visto cómo trabajadores son amenazados por si salen a trabajar, por si ingresan a las instalaciones de sus empresas. Hemos visto cómo en los negocios dentro de las ciudades hay gente amenazada por abrir sus negocios, por intentar recuperar algo de la economía que está ya en situación crítica durante estos ya cerca de un mes de paralización. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la opción que se plantea desde la CONAIE para iniciar un diálogo? Que esto es lo que todos a lo que todos han llamado. Bueno, estimado Fausto, como responsable, como ecuatorianos honestos, no debemos caer en esta narrativa de que el movimiento indígena es el culpable y por eso está la crisis. Si la crisis que está viviendo el país es por la corrupción, caso Progen, por los perdones de los impuestos, porque no se combate al contrabando, a la inseguridad, mientras en Otavalo está reprimiendo por vía aérea y terrestre en la provincia de Guayas. ¿Qué pasa con la gente que es amenazada por querer trabajar? Ha habido heridos, los centros penitenciarios no están controlando. Entonces aquí no puede posicionarse esta narrativa falsa y mentirosa en el cual inclusive al pueblo quicho-otavalo ha hostigado y ha llevado una campaña mediática a nivel nacional y mundial el presidente de la República, que seríamos terroristas. Carambas, Fausto. El mundo nos conoce al pueblo quicho-otavalo por esa característica de Mindalaes que ha estado a nivel mundial. Entonces no puede ser posible que ahora diga le vamos a expulsar del país. Entonces, en términos de derechos humanos, en estado de derecho, es esta una grave vulneración a los derechos humanos y por tanto el delito de lesa humanidad que el gobierno nacional está cometiendo debe conocer que esto no prescribe. Y por otro lado, en tema de diálogo, el movimiento indígena siempre ha habido esta apertura. Incluso por eso nosotros estuvimos, personalmente he estado en la ciudad de Otavalo. Entonces no se nos diga que no ha habido estas posibilidades. ¿Pero cuándo? ¿Con quién? La vicepresidenta sabemos que está... Eso es falso y no debe seguir con la mentira. Y el señor ministro del Interior ha dicho, el responsable de que porque el diálogo se ha cerrado será el movimiento indígena. Yo me pregunto, estimado Fausto, ¿el movimiento indígena acaso tenemos el supuesto convoy humanitario que asesina gente? ¿Quién es la persona? Armas, ¿Quién es la persona o el interlocutor de la CONAIE? No, señor, aquí el Estado ecuatoriano debe conocer que quien miente, quien está manipulando y desinformando pero es el gobierno nacional. No me ha dejado preguntar casi. ¿Quién es la persona o el interlocutor de la CONAIE que está dispuesto a sentarse con las autoridades de gobierno? Porque del gobierno sabemos, la vicepresidenta ha estado en constantes, permanentes reuniones en la provincia de Imbabura, en varios sectores, conversado inclusive con dirigentes de organizaciones que han estado sentados en estas conversaciones. Lamentablemente el diálogo se ha roto. ¿Quién de ustedes va a ser la persona que se acerque y se siente a conversar?
Bueno, aquí lo que el gobierno ha tratado es de dividir, de tratar de sentarse un lado, otro lado. Por eso, estimado Fausto, decía en mi intervención inicial que esta decisión es colectiva con la participación de nacionalidades y pueblos. Y aquí el representante como vocero oficial es el compañero Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, y aquí el diálogo debe ser en marco de derechos, pueblos indígenas y el Estado. Y la pregunta final, Ercilia, la pregunta final. Estado, lo cual pues eso no se ha dado, sino más bien pues que se ha tratado de buscar por un lado y por otro lado. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de políticas públicas nacionales. Lo que ha hecho el gobierno nacional es que llegar con prebendas, con asistencialismo, con chancho, con bono de 50, de 100, de $400, de $1,000, con compensación de $1,800, que para el momento coyuntural asistencialmente está bien, pero en ningún país, en ninguna realidad, los programas asistencialistas ha dado solución a mediano y largo plazo. Ahora bien, con esto cierro, Ercilia. El país necesita políticas públicas a mediano y largo plazo, sobre todo producción, comercialización, y de esa manera vamos a reactivar la economía dando seguridad al país. Y Ercilia, nada más, con esto cierro. Con esto cierro únicamente, ¿qué respuesta le dan a la gente que está un mes paralizada? No me refiero, insisto, a la gente de Progenia, a la gente del Servicio de Rentas Internas, me refiero a la gente de a pie, a la gente de las tiendas, de los negocios pequeños, medianos, que están sufriendo la paralización, quienes han sido, en algunos casos, y hemos visto en las imágenes, a quienes han sido obligados a cerrar sus negocios, han sido destruidos gran parte de sus negocios, a quienes han sido obligados a no ingresar, impedidos de ingresar a sus lugares de trabajo. ¿Qué le responden a ellos que están un mes sin recibir un solo dólar? Bueno, decirme al gobierno nacional que pare de toda esa hora de violencia, y también hemos escuchado algunos actores que ha dicho que se habría generado miles de millones de pérdidas. No estamos entendiendo la pregunta. El SRI que nos transparente la información a través del detalle de pago de impuesto a la renta. Pero porque esto sí es que ha habido ingresos. Es expresamente lo que yo había separado. No estamos pues, concomitantemente el tema de los impuestos. Por eso es importante y invitamos pues al pueblo ecuatoriano que este 16 de noviembre acudamos a las urnas protagónicamente y a decirle un rotundo no al autoritarismo, no a la dictadura, no me ha respondido la pregunta. Guerra, no a la evasión de los impuestos. No me ha respondido la pregunta, Ercilia. Creo que me quedo con esa duda todavía. ¿Qué le decimos a la gente que está sufriendo esta paralización? A la gente de Imbabura, de Otavalo, de Ibarra, de Cotacachi, de Tuntaqui, que está sufriendo esta paralización. A ellos en concreto, ¿qué les dicen? Estimado Fausto, ¿quién debe dar la respuesta y quién te suscribió el decreto, quién está implementando las políticas públicas, quién está promoviendo y pero quienes están bloqueando las vías son ustedes. Es el gobierno nacional y está en las manos del gobierno nacional la fuerza pública. Entonces, ¿quién tiene que dar este paso y más bien pues dejar que la función judicial actúe con total independencia y que se libere a estos 12 hermanos que son rehenes del Estado ecuatoriano, del gobierno nacional, que desmilitarice los territorios, que se archive todos los procesos judiciales que está pues luchadores sociales. Entonces, con esas condiciones hay para este tema diálogo. Entonces, más bien desde el movimiento indígena hay esta apertura. Insistimos, nosotros ni siquiera hemos sido invitados, pero siempre pensaremos en función del país y por eso pues no está descartado, y en este caso quien tiene que dar esta respuesta a que has planteado, estimado Fausto, es el gobierno nacional. Aunque son quienes bloquean las vías son ustedes. Las razones, los motivos por los cuales que están tomando está sobre la mesa expuesto, estimado Fausto. Y esta paralización es en ejercicio del derecho que está establecido en el artículo 98 de la Constitución, y no somos ningún terrorista
ningún contrabandista, y si es que esos actos hay, el gobierno nacional debe disponer, porque el gobierno nacional tiene a su mando la fuerza pública, y ahí pues que envía a controlar la frontera, los penitenciarios del contrabando, etcétera, etcétera, y dar la seguridad, la garantía, la tranquilidad. Y si efectivamente que es necesario volver a eso. Es necesario volver, y todo depende del gobierno. Y hay un derecho al trabajo que estamos conscientes que no se está respetando tampoco. Ercilia, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Estimado Fausto, muchísimas gracias por el espacio. Una buena tarde. Gracias nuevamente. Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la CONAIE, hablando sobre el paro nacional y este diálogo roto, según ha dicho el ministro del Interior, John Reinberg. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Con 174 años de trayectoria, Sociedad Funeraria Nacional te ofrece todos los servicios exequiales que necesitas para honrar y recordar a los tuyos cuando no estén. Conoce nuestros lugares de paz y más servicios en sociedadfunerarianacional.com. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. FM Mundo invita a 5 parejas al concierto de Miranda. Prepárate para ser parte de su nuevo Hotel Miranda Tour 2025. Inscríbete ahora con la palabra Miranda en www.fmmundo.com o al WhatsApp al 098-999-9819. El jueves 23 de octubre en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Sorteo en nuestros programas en vivo. Miranda en Quito, otra promoción gigante de FM Mundo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H Metro. Tu vida es importante para mí. Supermaxi te invita a la Gran Cava, este 24 y 25 en Quito. Este es el evento de vinos más grande del Ecuador. 2 días para descubrir sabores, aromas y vivir momentos únicos. Con más de 60 marcas de vinos nacionales e internacionales, gastronomía de alto nivel y música en vivo. Ven a la Gran Cava Supermaxi, en el Centro de Convenciones Bicentenario. Entradas disponibles en Supermaxi, Megamaxi y Ticket Show. Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlo realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Cooperativa 29 de octubre. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar.
Información inmediata. El Tribunal Contencioso Electoral redujo a 1 año la sanción política impuesta a Eduardo Franco Lor y Augusto Verduga, exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes habían sido sancionados por una infracción electoral muy grave. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el abogado Santiago Begdash, denunciante de la Liga Azul. El caso Liga Azul, sentencia de Verduga y Lor será de 1 año y ha sido reducida. Santiago, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Importante que ha sido un motivo de debate durante este día esta reducción de la sanción a los 2 ex vocales de la Liga Azul. ¿Cómo lo toman uno de los principales denunciantes de lo que ya fuimos testigos, la tristemente recordada Liga Azul en el Consejo de Participación Ciudadana? Con mucha sorpresa, Fausto, principalmente porque es un acto completamente ilegal. El juez no es competente de echarse abajo una sentencia dictada por el tribunal, por 5 jueces, y cambiar y modular una sentencia en un acto interlocutorio completamente ilegal. Y esta explicación no arroja de ninguna manera una favorabilidad por el cambio normativo que ha sido efectuado en el último año, después de la sentencia. Vulnera la cosa juzgada, vulnera la retroactividad de la ley y sobre todo vulnera los derechos de quienes denunciamos este caso, porque no hemos sido tomados en cuenta en lo más mínimo y solo hemos sido notificados el día viernes de la noche con este auto interlocutorio. Pero no hablamos de un principio, no hablamos de una retroactividad de la ley, sino de un principio de favorabilidad. El artículo 222 de la Constitución de la República, el Código de la Democracia y el artículo 43 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral manifiestan que las sentencias son de última instancia, de inmediato cumplimiento y que no son sujetas de revisión. Esto último lo dice el Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral. Por tanto, hacer a través de un auto interlocutorio que para términos comunes es una providencia, una modificación a una sentencia del tribunal, un solo juez, es completamente inviable, ilegal y afecta a toda la seguridad jurídica en el marco del proceso. A propósito de este tema, hacía una reflexión el doctor José Chalco, y él hacía mención, por ejemplo, al artículo 279, las infracciones electorales muy graves serán sancionadas, y esto respecto de una reforma que se introdujo en julio del 2025, y ahí habla expresamente sobre las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 11 salarios básicos unificados hasta 50 salarios básicos unificados, la destitución o suspensión de derechos de participación hasta 1 año. Esta infracción antes decía de 2 a 4 años. Aplicará para quienes incurran en estas conductas. Ahora bien, ahí se habla directamente de este principio de favorabilidad, lo cual ustedes aducen es un tema que ha sido tomado por el juez de manera ilegal. Sí, José Chalco hace una alusión a un fallo también de la Corte Constitucional que también entre sus líneas manifiesta cuando no se establezca un procedimiento constitucional. Y en este caso el 222 de la Constitución es claro y dice que las sentencias son de última instancia y de inmediato cumplimiento. Entonces, en este sentido no puede haber favorabilidad porque no puede ser revisado. Por otro lado, Fausto, tú que has seguido el caso muy de cerca, entenderás algo. La sanción interpuesta fue tiene por fin la pérdida de derechos políticos porque es una infracción electoral. Entonces el espíritu normativo es que la sanción también sea pérdida de los derechos de participación. Entonces, claro, en ese momento cuando fueron sentenciados y cuando nosotros pusimos la denuncia, los defectos eran hasta 4 años. Entonces ahí es cuando hablamos de retroactividad, porque al final del día fueron sancionados por 4 años y ahora entre gallos y medias noches nos confirman una reducción de esta sentencia. Y también te voy a hacer una conjetura política porque es importante decirlo. Este caso también es un símil del caso de la fiscal general Diana Salazar. ¿Por qué? Porque Priscila Schettini y Angélica Porras han pedido la favorabilidad al mismo juez para que reduzcan, en este caso, la pérdida de derechos políticos de igual manera que Verduga y Franco Lor. Y en este tema, en el mes de septiembre, el 4 de septiembre, en auto dentro de ese proceso, el juez les niega por primera vez
este pedido por decir que las sentencias no son modificables. Y luego, en el mes de octubre, menciona que les da la favorabilidad y a su vez también les baja, en este caso, la pena de pérdida de derechos políticos. Entonces, no se entiende cómo el juez de un momento a otro cambia de postura, y sobre todo, lo que yo más llamo la atención es que si existía algún tema respecto a modular la sentencia, tenía que ser conocido por el Tribunal Contencioso, que fue quien ha fallado en última instancia en este proceso. 5 jueces tomaron esta decisión y ahora solo uno modula la sentencia. Es inexplicable totalmente esto. Ahora bien, ¿cuál es la lectura de ustedes respecto, más allá de la parte judicial, o sea, de esta decisión como tal en el ámbito electoral? ¿Hay alguna lectura respecto de la actuación del juez como tal? Mira, yo no me quiero adelantar, yo quiero ser muy responsable como me he caracterizado. Lo que yo voy a hacer en este momento es apelar este auto, explicando todo lo jurídico que he manifestado aquí y algunas cosas más, para ver cómo reacciona el juez y qué nos responde. Si es que la respuesta es como ha atendido en el caso símil del tema de la ex fiscal Diana Salazar, que niega la apelación, estamos pensando poner una queja, un recurso de queja ante el Tribunal Contencioso Electoral sobre las actuaciones del juez, y ahí será el tribunal quien decida a dónde derivar, porque es bastante observable el tema, es bastante raro la actuación del juez cuando cambia de posturas de un momento a otro, y sobre todo cuando no motiva el auto interlocutorio para decir por qué está fallando a favor de la favorabilidad y dónde está la legalidad de este procedimiento. Porque por más que leas la ley y el Código de la Democracia, el reglamento y la misma Constitución, no vas a encontrar que un juez electoral tenga la facultad de hacer un auto interlocutorio que module una sentencia. Es más, el COGEP en su artículo 100 manifiesta que las sentencias son ininterrumpibles y que los autos interlocutorios son únicamente vivamente procedimentales. Entonces no se comprende cómo un juez de esta instancia no tiene estos conceptos claros y no los maneja para un proceso como este, con la negativa a estas personas de sus pretensiones, que obviamente guardan en su lectura política una necesidad de ser candidatos para beneficiarse de inmunidad y no dar cuentas en el caso Ligados. Raro, ¿por qué? ¿Por las condiciones, las circunstancias, los momentos en los que se da? Muy raro por los momentos en los que se da, muy raro porque ya escuchamos nosotros los chats de Arauz, donde decía que él opera con los del mundo y los del bajo mundo. Están acostumbrados a hacer esta operación política concatenada con las acciones también de Priscila Schettini y María Angélica Porras, en una misma línea con el mismo juez. Entonces todo esto es muy sospechoso y hay que evidenciarlos a través de los distintos procesos y recursos que presentemos para tener una idea más clara de a dónde apunta el juez y que sea la justicia que determine en caso de haber cualquier otro tipo de anomalía en el proceso. ¿La consecuencia? En consecuencia, yo creo que por la fuerza de la opinión pública, la fuerza de la gente que detesta estos casos y que ha estado muy de cerca del caso Ligados, yo creo que no va a haber opción de que ellos recuperen sus derechos políticos en la inmediatez que quieren hacerlo. Sin embargo, hay que estar con la misma gana y con la misma tesón al frente del proceso, liderando estos casos para evitar que una vez más tengan un intento de tomarse la justicia y que esto aporte a sus pretensiones, que siempre son oscuras y que buscan impunidad en todas sus líneas. Independientemente de los colores, y con esto cierro, Santiago, ¿cuál es el cambio que ha surtido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿O no hay ningún tipo de cambio? Bueno, yo me mantengo en lo que yo he dicho, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer, por eso es importante apoyar un proceso constituyente, más allá de que algo ha mejorado o no ha mejorado. Yo creo que el problema y la falla es cómo está conformado, el problema y la falla es que siempre se esparcen este tipo de intereses en 7 personas que no necesariamente hacen todo lo que deben y sobre todo no tienen las herramientas necesarias para que las autoridades de control
sean electas de manera correcta, o en otras ocasiones simplemente por irresponsabilidad frenan todos estos procesos. Entonces yo creo que lo que debemos apuntarle en este momento es pasar la página nefasta del Consejo de Participación Ciudadana e irnos a otro tipo de procedimientos para designar autoridades y no descuidar pues lo que verdaderamente importa, que es la participación ciudadana como tal. Santiago, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, siempre a las órdenes. Una buena noche. El abogado Santiago Begdad, denunciante de la Liga Azul, hablando sobre la sentencia de Verduga y Lor, que ha sido reducida a 1 año. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Supermaxi te invita a la Gran Cava, este 24 y 25 en Quito. Este es el evento de vinos más grande del Ecuador. 2 días para descubrir sabores, aromas y vivir momentos únicos. Con más de 60 marcas de vinos nacionales e internacionales, gastronomía de alto nivel y música en vivo. Ven a la Gran Cava Supermaxi, en el Centro de Convenciones Bicentenario. Entradas disponibles en Supermaxi, Megamaxi y Ticket Show. Cada mañana despierto extrañándote y cada noche me duermo con tu recuerdo. Aprender a vivir sin ti no ha sido fácil, pero cuando quiero sentirte cerca, sé a dónde ir. Hoy te visito. En Sociedad Funeraria Nacional cuentas con espacios para reencontrarte con quienes siempre vivirán en tu corazón. Sus campos santos del Batán, San Diego y Colinas de Paz son lugares de descanso en Quito, diseñados para honrar su memoria con tranquilidad y respeto, porque su legado merece el mejor homenaje. Conócenos en sociedadfunerarianacional.com. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros. Llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador. FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Con el objetivo de fortalecer la preservación del patrimonio cultural y promover el acceso al arte y la historia del país, el gobierno anunció la construcción de una nueva sede para el Museo Nacional del Ecuador. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña aquí esta noche en nuestros estudios Romina Muñoz. Ella es viceministra de Cultura y Patrimonio. Viceministra, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, muchísimas gracias por recibirme, María del Carmen. Gracias nuevamente. Bueno, pues tenemos aquí un tema muy interesante para poder abordar y que nos comente un poco acerca de esto. ¿Qué tan importante es para nuestro país contar con esta nueva edificación del Museo Nacional pensada para equipararse con otras a nivel mundial? Bueno, los museos contribuyen al bienestar ciudadano, los museos son seguridad, los museos son espacios de encuentro que convocan a diferentes tipos de comunidades, a jóvenes, niños, adultos,
Nosotros, de hecho, desde la vicepresidencia, liderando también está el ministro de Seguridad, está el bloque de seguridad, están trabajando en un proyecto también para prevenir a los jóvenes el reclutamiento, y la cultura es fundamental para ese proceso. Nosotros somos parte de esa mesa y por eso es que tenemos que tener espacios adecuados para contribuir al bienestar integral de la ciudadanía, pero además es una oportunidad también para dinamizar la economía local, para poner al Ecuador como un espacio turístico, para ponerlo, desde Culturas están llevando varias prácticas para hacer el Ecuador un destino fílmico, por ejemplo, y también tener un espacio que esté a la altura de otros museos regionales y mundiales, que se conviertan en este gancho para que el turismo que ya viene al Ecuador, porque sabemos lo famosas que son nuestras maravillosas Islas Galápagos, puedan quedarse un par de días más, un día más en esta capital, maravillosa capital que además fue declarada, fue la primera ciudad en ser declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad, y puedan ver la gran producción cultural histórica que así aquí se ha realizado. El espacio del Museo Nacional, el espacio actual, ¿no es idóneo, no es el espacio adecuado? No, a ver, creo que es importante, y eso, qué bueno que lo mencionas, que el Museo Nacional existe desde 1969, fue creado por el Banco Central, bajo el liderazgo de Guillermo Pérez Chiriboga y de Hernán Crespo Toral, y siempre estuvo en la sede matriz del Banco Central. En los años 90 pasó al complejo de la Casa de la Cultura y ocupa un espacio menor de ese gran complejo, y solo pasó la parte de exposiciones. Las reservas, que son la mayoría, están en diferentes edificios, y lo que necesitamos para garantizar una gestión óptima de este espacio y poder mostrar y difundir ese maravilloso patrimonio cultural que tenemos y que sin duda va a ayudar a fortalecer la identidad ecuatoriana, es tener... De las nuevas generaciones, sobre todo. Y de las nuevas generaciones que se conecten con el país, que tienen que generar un compromiso de ciudadano, un compromiso de trabajo conjunto por este país que tanto anhelamos, y por eso necesitamos generar este gran edificio, este gran complejo, que creo que es importante entender que no solo sirve para albergar bienes culturales con condiciones técnicas, sobre las cuales por supuesto tenemos además una responsabilidad, sino que son espacios los museos son espacios donde se generan talleres, conciertos. Va más allá. Eso pasa en otras ciudades. Yo estuve hace poco en México y la verdad es que se le da un uso bastante interesante para justamente eso, para motivar incluso a los jóvenes en el arte, en la cultura, para identificarlos también con su propia cultura, ¿no? Es muy importante. Y en nuestro país eso no ha existido. Así es generar una conciencia de país, y eso es lo que necesitamos. Si nosotros queremos construir el país que tanto soñamos, un país horizontal, un país con compromisos, necesitamos ir fortaleciendo a las nuevas generaciones en ese proceso, y por eso es tan importante tener espacios abiertos, seguros, para poder promover ese espíritu ciudadano, ese espíritu de país que tanto queremos. Así que por eso es importante. ¿En qué fase se encuentra el proyecto cultural en este momento y cuánto se ha invertido? ¿Cuál va a ser el total de la inversión, lo que se tiene planificado? Bueno, estimamos una inversión de 100 mil millones de dólares. 100 millones de dólares. Sí. Y tenemos 100 millones de dólares, perdón, y estamos en este año hemos trabajado arduamente en el levantamiento de todas las necesidades técnicas de este espacio. Estamos próximos a sacar un concurso de anteproyecto arquitectónico. Estamos trabajando con el Colegio de Arquitectos para que dejar delineado de la mejor manera este concurso. Este concurso saldrá en los últimos meses de este año. Estamos corriendo en este proceso, y el año que viene iniciará la construcción. El año que viene, el 2026, sí. Ya iniciamos construcción. Así es, ya iniciamos. Por eso estamos con tanta ilusión, y obviamente para eso hemos hecho un trabajo muy grande de hacer todos los levantamientos técnicos que el espacio requiere para las reservas, para entender cuáles son los requerimientos de cada una de las reservas. Tenemos una reserva colonial, tenemos una reserva de arte moderno y contemporáneo, tenemos un archivo documental, tenemos una musicoteca,
una biblioteca, una reserva arqueológica, y necesitamos saber las condiciones de cada una, y por eso hemos estado, en ese proceso hemos estado, bueno, de hecho desde en este periodo de gestión, desde el año anterior, así que ha sido un proceso largo, se ha venido trabajando y que ha tenido algunos logros. Hemos hecho, ahora mismo adquirimos un sistema de gestión de colecciones que está desarrollándolo una empresa sueca, que es para poder conocer y saber y registrar y manejar de mejor manera los inventarios, y es un sistema que va a tener una cara pública, donde la ciudadanía va a saber, va a poder decir, bueno, quiero saber cuántos bienes de la cultura tolita tengo y dónde están, va a poderse meter desde donde esté, desde cualquier parte del mundo, y va a poder saber qué hay en nuestra colección, que ese es uno de los grandes reclamos ciudadanos que se han venido manifestando. La gente creía que la colección se ha perdido, que en el momento que pasó de manos del Banco Central al Ministerio hubo pérdidas de bienes. Se lo dijo en su momento. Y no es así, y creo que es importante sí decirlo. Han estado custodiados, tienen inventarios, y por eso es importante tener estos sistemas que puedan dar esa seguridad a la ciudadanía, porque además los bienes nosotros los cuidamos por ustedes, pero son del país, y es por eso es que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para poder cuidarlos y protegerlos. Ahora, $100 millones, ¿de dónde va a provenir esta inversión? Porque es un monto bastante alto. Esta inversión, bueno, esta es una inversión que el gobierno nacional ha destinado. Ya eso habrá que preguntarle a la ministra de Finanzas, pero es un pedido del presidente que lo ha realizado. Ya tenemos una certificación presupuestaria, este es un proyecto de carácter emblemático, así que ¿interviene el sector privado también? En este momento no. Pero podría intervenir. Pero puede intervenir, y por supuesto. ¿Se los ha invitado para que formen parte de esto? De hecho, el 22 tenemos una rueda de prensa y vamos a hacer un evento para contarle a la ciudadanía sobre los avances de este proyecto. Y sí, es importante que todos sumemos, porque esto es un proyecto país, esto es un proyecto de todos. Así que el sector privado está bienvenido a colaborar en esta propuesta, como lo ha venido haciendo en otros proyectos. Es importante mencionar, y yo creo que esto le va a ayudar a darle tranquilidad a la ciudadanía, que esto es parte de un plan de mejora de infraestructura cultural que ya tiene resultados. Esta es la cereza del pastel de ese plan de mejora, pero ya tenemos algunos hitos en ese plan de mejora. Uno de esos es la recuperación del MAC en Guayaquil, en el Malecón. Que nosotros los recibimos con goteras, los recibimos con salas completamente abandonadas, sin aire acondicionado, con reservas venidas a menos, y ahora está completamente recuperado. Tenemos el Museo de Manta, que también está totalmente recuperado, el Museo de Bahía de Caracas, que desde el terremoto estaba abandonado, y ahora hubo un plan de impermeabilización bastante grande, donde hemos recuperado ese espacio. Estamos por reinaugurar el Museo de la Cultura Lojana, en el marco del festival, y la sede de la Orquesta Sinfónica de Loja en el marco del festival, de los 10 años del Festival de Loja. Y en Quito mismo también hemos tenido ya resultados de este plan de mejora con la gran intervención que hicimos en la Biblioteca Nacional, en la apertura de ludobibliotecas a nivel nacional, tenemos 8, y el Archivo Histórico Nacional. Entonces esto ya tiene resultados, y esto es la cereza del pastel de ese plan. Ahora, ya tienen el terreno. ¿Dónde está ubicado? Eloy, Alfaro y República. ¿Por qué ahí? Porque es un lugar estratégico, es un lugar, nosotros hicimos una revisión detenida de varios terrenos. Se analizó antes de tomar la decisión. Así es. Y ese terreno estuvo en uno de las reorganizaciones urbanas, de las proyecciones urbanas que tuvo Quito en los años 40. Ese terreno se lo destinó en el plan de Oriozola, de hecho, de un uruguayo, se lo destinó como un espacio para equipamientos públicos. Y bueno, ese terreno ha pasado de mano en mano de diferentes instituciones. Hoy es un terreno del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y está destinado para este museo, y es porque está en un lugar estratégico. Primero, hay una falta de espacios culturales en la zona norte de la ciudad. Todos están sobre todo concentrados en el centro y curiosamente en el sur.
Creo que eso es importante mencionar. También está frente a un parque, el Parque de la Carolina, que es uno de los parques que más que convoca más comunidades diversas, así que eso va a ser un gran público para el museo. Está cerca de un metro, está cerca de varias estaciones. Es de fácil acceso y eso es también importante para la gente que acuda. En todo caso, mucho por hacer todavía y muy poco tiempo, ¿no? Porque inicia la construcción ahora ya en el 2026. Estaremos pendientes del avance, pues, de este proyecto cultural tan importante para nuestro país. Nuevamente, gracias a Romina Muñoz, viceministra de Cultura y Patrimonio, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias. Los invito a visitar las redes del Viceministerio de Cultura, las redes del Museo Nacional y de la Colección Nacional, donde van a poder conocer más sobre los avances de este proyecto y conocer más también sobre los bienes culturales que son de todos los ecuatorianos. Así es, de todos los ecuatorianos, sin lugar a dudas, y para vincularnos más con nuestra identidad. Gracias nuevamente. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Cumplimos 20 años gracias a ti que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. Gracias por formar parte de nuestro mundo. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Supermaxi te invita a la Gran Cava, este 24 y 25 en Quito. Este es el evento de vinos más grande del Ecuador. 2 días para descubrir sabores, aromas y vivir momentos únicos. Con más de 60 marcas de vinos nacionales e internacionales, gastronomía de alto nivel y música en vivo. Ven a la Gran Cava Supermaxi, en el Centro de Convenciones Bicentenario. Entradas disponibles en Supermaxi, Megamaxi y Ticket Show. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Lo que te inspira, entretiene y acompaña. Todo en un solo lugar. Soy Paola Vintimilla y nos vemos en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Ecuador se mantiene firme en la lucha global contra el narcotráfico y la minería ilegal. Fue el mensaje publicado por el presidente Daniel Noboa para su homólogo estadounidense, Donald Trump. El primer mandatario se dirigió al republicano en inglés y mencionó un crecimiento económico superior al 4%, al mismo tiempo que la fuerza pública enfrenta la amenaza del crimen organizado. Nuestro compromiso es claro: lucha codo a codo, defendiendo la libertad y la prosperidad en la región, dijo Noboa al resaltar la importancia de una cooperación internacional. 5 presuntos integrantes del Frente Oliver Sinisterra fueron detenidos en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. El Ministerio de Defensa detalló que los implicados fueron extraídos de la zona por vía aérea y entregados a las autoridades competentes para los trámites judiciales correspondientes. En la intervención, los militares hallaron 5 fusiles de 2 tipos, misiles de municiones, chalecos de combate de las Fuerzas Militares de Colombia, entre otros objetos. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, señaló que las operaciones contra el crimen organizado se reforzarán tras la recuperación del sector de Buenos Aires. Nuestro grito es como aquel que rugió en el Alto Cenepa: ni un paso atrás, dijo el ministro.
Durante el fin de semana, las Fuerzas Armadas ejecutaron una ofensiva de gran escala para tomar posesión total de la zona de Buenos Aires en la provincia de Imbabura. La operación se dirigió en contra de los focos de minería ilegal en sectores críticos como Mina Vieja, Mina Nueva, Mina El Olivo y Esperanza de Río Verde. En videos compartidos por el Ministerio de Defensa se observa el ataque con artillería militar en el sitio donde se encuentran las minas. El área intervenida abarcó aproximadamente 187 hectáreas, donde las fuerzas militares lograron destruir más de 720 bocaminas utilizadas por las organizaciones criminales. 300 militares fueron desplegados en Buenos Aires de forma permanente para reforzar el control de este territorio y evitar el resurgimiento de actividades ilícitas. María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, destacó la labor de las Fuerzas Armadas tras la intervención en Buenos Aires, Imbabura. Silva recordó que el peligro de la minería ilegal apunta a delitos conexos que se generan, como la trata de personas, abuso infantil y el tráfico de drogas, lo que genera una descomposición social. Sí se necesita una política a largo plazo, una política que incluso yo me atrevería a decir trascienda al Ecuador, porque la minería ilegal no es que está en el Ecuador, está en la región y operan articuladamente, de tal manera que articuladamente tiene que enfrentarse este problema. Tiene que haber un sistema de rastreo, hay que seguir la ruta de la plata, del mercurio, de la maquinaria. Mucho de ese oro ilegal se está exportando de manera ilegal. ¿Cómo llega una exportadora de oro de la noche a la mañana a, en pocos meses, exportar cientos de millones de dólares? Ojalá el Ecuador llegue a ser un territorio libre de extracción ilegal y que por otra parte podamos avanzar con la minería responsable, controlada, monitoreada, sujeta a normas. Más información, una balacera se registró este lunes en los exteriores del Hospital Monte Sinaí en el noroeste de Guayaquil. De manera extraoficial se conoce que el ataque habría estado dirigido a militares que se encontraban patrullando las calles en las inmediaciones del establecimiento. Los impactos de bala rompieron varias ventanas de la Casa de Salud, mientras se ordenó al personal a permanecer dentro de las instalaciones mientras se realiza un operativo policial. El próximo 31 de octubre, 2 personas rendirán su testimonio anticipado en el caso Magnicidio FB, que investiga la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Se trata de un ex agente de investigaciones de la policía y un testigo protegido en el caso Metástasis. Una de las versiones reveladas en causas anteriores se refirió al supuesto rol que jugaron José Serrano y Daniel Salcedo en el seguimiento al ex candidato presidencial previo al atentado. Además, apunta a agentes de policía como presuntos implicados en el seguimiento a Villavicencio. Otro testimonio asegura que habría existido un grupo detrás de la planificación del asesinato y que respondía a altas cifras de dinero. Hasta el momento, 4 personas son procesadas en el caso de magnicidio de Fernando Villavicencio. Se trata del ex ministro del Interior, José Serrano Salgado, el ex asambleísta por la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, el empresario y vinculado al caso Metástasis, Javier Jordán, y Daniel Salcedo, sentenciado en múltiples ocasiones por casos de corrupción. El precio del gas doméstico se mantendrá en $1.65, aclaró el Ministerio de Ambiente y Energía. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos señaló que únicamente se actualizarán las tarifas por la presentación del servicio público de comercialización, valor que será cancelado por Petroecuador a las comercializadoras privadas. Según la agencia, esta medida busca mantener el equilibrio entre todos los actores de la cadena de comercialización y descartó que el costo actualizado recaiga sobre la población. La puntualización del ministerio responde a información falsa difundida a través de redes sociales sobre un aumento del costo del gas doméstico. En otra información, la canciller Gabriela Sommerfield y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Albert Radmin, firmaron un acuerdo en materia de seguridad multidimensional para fortalecer mecanismos de cooperación. De acuerdo con Sommerfield, el oficio busca mejorar controles en los sistemas de inteligencia, control de tráfico ilícito de armas, prevención frente a la violencia, entre otros temas. Es importante porque es el primero en su tipo.
Como lo dice su nombre, vamos a trabajar en diferentes áreas paralelamente en materia de seguridad. Si queremos nosotros el desarrollo socioeconómico, es importante trabajar sobre la paz y seguridad que busque el Estado ecuatoriano, y también hemos firmado el acuerdo con CIDAP, la renovación de este acuerdo. En 1975, el Ecuador y la Organización de Estados Americanos firman el convenio fundacional de CIDAP. Tiene presencia y sede en la ciudad de Cuenca. Ha ayudado a formar a más de 40,000 artesanos durante los últimos 50 años y ha impactado la vida de 350,000 personas de forma indirecta. Por su parte, el secretario de la OEA ofreció la experiencia de los estados signatarios para ayudar a Ecuador en la lucha contra el crimen organizado. Ponemos a disposición del país la totalidad de nuestros programas, proyectos y experiencia técnica acumulada en el hemisferio. Para canalizar esta cooperación, la OEA ha trabajado estrechamente con las autoridades ecuatorianas en la elaboración de una estrategia de seguridad multidimensional alineada con la estrategia nacional contra la delincuencia organizada. Esta estrategia articula áreas prioritarias enfocadas en el desarrollo de capacidades técnicas y institucionales a largo plazo. Otros temas. Un niño de 9 años falleció tras un deslizamiento de tierra en la comunidad San Francisco, en Alausí, en la provincia de Chimborazo. El municipio confirmó el fallecimiento del menor, quien estuvo desaparecido durante varias horas, y expresó la nota de pesar a sus familiares. Otros 2 niños fueron rescatados con vida, pero presentaban múltiples golpes en la cabeza y la columna. Sus familiares informaron que los niños regresaban a sus casas cuando ocurrió el deslave. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Para todos quienes llevamos esfuerzo, compromiso, superación y pasión en lo que hacemos, para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PEDESCAN con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-METRO. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Supermaxi te invita a la Gran Cava, este 24 y 25 en Quito. Este es el evento de vinos más grande del Ecuador. 2 días para descubrir sabores, aromas y vivir momentos únicos. Con más de 60 marcas de vinos nacionales e internacionales, gastronomía de alto nivel y música en vivo. Ven a la Gran Cava Supermaxi, en el Centro de Convenciones Bicentenario. Entradas disponibles en Supermaxi, Megamaxi y Ticket Show. En Produbanco sabemos que hay quienes llevan a su vacación familiar equipajes llenos de planificación y compromiso. Y que quienes creen en su negocio también llevan cada día su pasión por lo que hacen. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. FM Mundo, 20 años haciendo historia.
Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Vamos de inmediato a la sala de redacción con Esteban Cislema, que nos tiene lo más destacado en la información del mundo. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Les contamos que Estados Unidos analiza la imposición de nuevos aranceles a Colombia luego de que el presidente Donald Trump ordenó suspender la ayuda financiera para ese país tras acusar al mandatario Gustavo Petro de ser un líder del narcotráfico, dijo. En medio de nuevas tensiones diplomáticas, Petro calificó de grosero e ignorante a su homólogo estadounidense y se defendió autoproclamándose el principal enemigo que tuvo el narcotráfico de su país, Colombia. Y es que el gobierno de ese país llamó este lunes también a consultas a su embajador en Estados Unidos, Daniel García Peña, ante la nueva crisis en la relación bilateral por las críticas del presidente Gustavo Petro. Pese a esto, el mandatario dijo tener una buena relación con agentes de Estados Unidos. Tengo buena relación con ellos y ahora voy a tener una reunión con el último, que trae razones oficiales. Bueno, ya veremos, no puedo decirle porque, pero mire, digamos, también he entendido del gobierno de los Estados Unidos, uno, que nunca es homogéneo, ¿no? Dos, que siempre hay una resistencia democrática entre instituciones diversas, que no solamente son los de los poderes diferentes normales del liberalismo democrático, sino al interior de cada institución, y actúa. En Estados Unidos, lo que no en Colombia, hay una reserva democrática en las instituciones. Esa reserva democrática no ha sido creada en Colombia. Petro consideró que Estados Unidos no podría imponer nuevas tarifas a Colombia debido a la vigencia de un tratado de libre comercio que dijo representa la legislación internacional que debe respetarse. Pero es que esa condición no es la que nos permite como hijos de Bolívar. Entonces, porque nos castigó menos que los otros, entonces nosotros agachamos la cabeza y sabemos bien, no, es que no debió poner ningún arancel, porque había un tratado internacional de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia que violó, igual que han violado todos los tratados internacionales sobre derechos humanos construidos por una sabiduría tal que los Estados Unidos son los principales actores por haber puesto millones de sus muchachos que sí creían en libertad y democracia y que sí son héroes de los Estados Unidos, apuntando sus armas a quien tocaba, que no eran los niños de Gaza. Vamos ahora a Bolivia porque el centro derechista Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta presidencial de ese país celebrada el pasado domingo con el 54.57% de los votos, según informó el Tribunal Supremo Electoral. Paz obtuvo ese porcentaje frente a un 45.3% del exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga. Y es que su victoria pone fin a los 20 años de los gobiernos izquierdistas del movimiento al socialismo más en Bolivia. Tras conocer los resultados, el nuevo mandatario prometió volver a abrir el país al mundo. Por eso la nueva dimensión de la Bolivia que estamos construyendo entre todos será con las manos extendidas al interior de la patria para trabajar con todos los hombres y mujeres desde el Parlamento, desde las diferentes organizaciones sociales, desde los gremiales, desde los cuentapropistas, desde los trabajadores, desde los transportistas, desde todas las organizaciones que tiene la patria, pero tenemos un solo objetivo, tenemos que salir adelante, pero a su vez también, señores, hay que abrir el Bolivia al mundo, retomar un rol. Ahora a Gaza, y es que Israel y Hamas reafirmaron su compromiso de alto al fuego después de que 2 soldados israelíes murieron en el enclave el pasado domingo, lo que desencadenó en una ola de ataques aéreos. Las fuerzas de defensa de Israel adelantaron que comenzarían a renovar la aplicación del cese al fuego bajo la dirección de la cúpula política. Por su parte, Hamas y su ala militar, las brigadas de Al-Qassam, ratificaron su compromiso en el alto al fuego y rechazaron su participación en el ataque a las fuerzas israelíes. Y finalizando
finalizamos con información de Perú, porque el Tribunal Constitucional de ese país dejó sin efecto la acusación fiscal contra Keiko Fujimori y contra su partido Fuerza Popular, tras determinar que el proceso que se le seguía por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016 carece de sustento jurídico. La decisión de los jueces declaró como fundada una demanda presentada por la defensa de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori y ordenó que se archive este proceso conocido como el caso Cócteles. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por traernos este informe internacional. Que tengas una buena noche. Con nosotros, hasta aquí la información. Nos vemos mañana con las noticias y las entrevistas. Gracias, como siempre. Que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Supermaxi, el placer de comprar. Cooperativa 29 de octubre. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad.